El presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, en el marco de la reunión de la mesa directiva del Senado, con la presencia de líderes y vicelíderes de bancadas, habilitó oficialmente la sala de reuniones Presidente Eusebio Ayala, en el cuarto piso de la sede de la Cámara de Senadores. Esto se da en el ámbito de los principales proyectos ejecutados en materia de infraestructura, entre ellos la recuperación y modernización integral del edificio del Congreso de la Nación. Además, otras obras incluyeron la renovación de la fachada principal, salas institucionales, la biblioteca, oficinas administrativas y otros espacios destinados al trabajo legislativo. El senador de la Nación, Juan Carlos Galaverna, en su carácter de presidente de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo-Peruana, en compañía de los miembros del ente legislativo, recibió la visita oficial de la delegación de congresistas de la República de Perú, integrantes de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Paraguay. Nos reunimos con la embajadora de Perú en Paraguay, con dos congresistas, el almirante José y la presidenta de la Comisión de la Liga de Amistad Perú-Paraguay, la congresista Milagros. Les hemos dado lectura a un proyecto de ley que vamos a tratar el miércoles en el Pleno del Senado para que el 25 de junio sea el día de conmemoración oficial de la amistad entre ambos pueblos hermanos, Paraguay y Perú. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el vicepresidente del ente asesor, senador de la Nación, Luis Petenquil. Hoy tuvimos 2 puntos en el orden del día de la Comisión de Legislación. El primer punto del orden del día fue un proyecto de ley de cuidados y apoyos en el Paraguay que se refiere a la gente de 0 a 4 años, o sea, a los menores que están en indefensión y a los adultos mayores, de manera a tener más información para no ser tan irresponsables con los que están ahí proponiendo. Dijimos que vamos a postergar sine die para que el problema principal es que el financiamiento se hace de fuente 10, o sea, desde el Ministerio de Economía. En el marco del estudio del proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley número 213/93, Código del Trabajo sobre el Salario Mínimo y reestructura la Comisión Nacional del Salario Mínimo, la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes de instituciones de gobierno y organizaciones civiles. Intentar ponerse de acuerdo otra vez como cuáles son las reglas que deben regir la posibilidad de establecer un salario mínimo acorde a la dignidad que tienen que tener los trabajadores y a las posibilidades que tienen que tener la empresa para hacer una mejor distribución. Bueno, dijeron que se van a poner de acuerdo entre ellos en el Consejo de Salario Mínimo y que después van a volver a discutir la posibilidad de una nueva ley. La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga, analizó en reunión 2 proyectos de ley e instancias de su competencia. En primer lugar, tratamos el proyecto de ley que vino de la Cámara de Diputados y que dice que declara el 2026 como el año del centenario del nacimiento del poeta e intelectual Elbio Romero. Ya existe una ley que declara centenario el nacimiento de Luis Alberto del Paraná. Entonces nosotros en la Comisión de Educación aprobamos con modificaciones, derogamos la ley anterior y agregamos, además del nombre de Luis Alberto del Paraná, el nombre de Elbio Romero. Entonces aprobamos con modificaciones y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados. En su reunión ordinaria, la Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por el senador de la Nación Carlos Liceras, analizó varios puntos en el orden del día. Hemos informado a los señores miembros el mensaje 387 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 5 de junio del 2026, por el cual remite el proyecto de ley acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Este convenio fue remitido a varias comisiones y bueno, vamos a estar dictaminando en las próximas sesiones.
La Comisión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, presidida por el senador de la Nación líder Amarilla, analizó en reunión el proyecto de ley de cuidados y apoyo en el Paraguay. Estudiamos un proyecto de ley que habla de las personas que están en situación de cuidados. Básicamente es un proyecto de ley presentado por algunos colegas que habla de las personas que están cuidándole a alguien o cuidados, para que se le dé visibilidad a estas personas. Postergamos para un mejor estudio, para tener un poco de datos estadísticos de esto, quiénes son, a qué sector de la población le afecta, en qué porcentaje. Vamos a pedir eso en el INE para tener todos los datos y después para ir avanzando en este estudio. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación, Grisarela Valiente, analizó en reunión el proyecto de ley de cuidados y apoyos en el Paraguay. Acabamos de culminar la reunión de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud con la presencia del senador Dionisio Amarilla y los colegas de manera virtual. El día de hoy hemos tratado un solo punto que hace referencia con este proyecto de ley de cuidados y apoyo en el Paraguay, presentado por varios senadores realmente de distintas bancas. El senador Basilio Núñez, Silvio Velar, Juana Fara, Luis Petengil, Óscar Salomón, Eber Villalba, Lilian Samaniego, Esperanza Martínez. Este proyecto de ley básicamente lo que plantea es del cuidado que tiene el Estado paraguayo con los distintos programas que llevan adelante, de hecho, en las distintas carteras, garantizando un poco que el Estado está presente ante las situaciones de la ciudadanía se refiere. Hemos decidido con los colegas postergar el dictamen de la comisión, teniendo en cuenta que estamos también esperando el parecer de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, teniendo en cuenta además algunas cuestiones que hacen un poco a seguir la línea del orden de prelación se refiere de la Constitución Nacional en cuanto a lo que es el cuidado de los niños, de la familia, la sociedad y por último el Estado, teniendo en cuenta además que es un derecho constitucional de los padres, la patria potestad. La Comisión Especial de Estudio y Gobernanza de la Educación Superior Universitaria, presidida por el senador de la Nación, Eber Villalba, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Entiendo un informe presentado por los colaboradores sobre la gobernanza de la educación superior en el país y en comparación también con países del Mercosur. Iniciamos este estudio teniendo como base las reuniones de trabajo que se hizo con las distintas instituciones el pasado año, con EANEA, CONACYT, instituciones de educación superior. La Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, presidida por el senador de la Nación, Carlos Núñez Agüero, analizó en reunión el anteproyecto de modificación de varios artículos de la Ley número 154/69 de quiebras. La Confederación Paraguaya Cooperativa presentó un anteproyecto de modificación de 2 artículos de la Ley de quiebra, porque perjudica a bancos y también a cooperativas. Hoy creemos nosotros que estamos haciendo un acto muy importante, muy significativo para uno de los sectores más tradicionales que mueve la economía gran parte del país. El cooperativismo atiende a un sector muy vulnerable de la sociedad paraguaya. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación, Silvio Velar, recibió en reunión a representantes de varias instituciones del Estado para el análisis de 2 proyectos de ley. Así lo informó el relator del ente asesor, senador Natalicio Chase. Se trataron 2 proyectos de ley, una de cuidados y apoyo en Paraguay, un proyecto de la Cámara de Diputados y un proyecto de la Cámara de Senadores. Por criterio de los senadores presentes en la Comisión de Hacienda, se postergaron estos 2 proyectos sine die hasta tanto se pueda unificar los mismos y también tener un alcance de cuánto es el impacto que va a tener en la economía nacional el alcance de esos cuidados.
La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación, Dionisio Amarilla, analizó en reunión el proyecto de ley que aprueba la Carta Acuerdo para la donación y preparación al proyecto de infraestructura, logística y transporte de Itapúa, Paraguay, suscrita con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2026. Se aprobó un punto que guarda relación con una donación para desarrollar lineamientos de un proyecto más grande que de implementarse afectaría la infraestructura de carreteras y también de dragados del Paraná en el departamento de Itapúa. Es una donación de $1 millón. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación Natalicio Chase, analizó varios proyectos de ley en la reunión. Hoy aprobamos 3 convenios de préstamo de forma que puedan ser presentados en el Pleno del Congreso de la Cámara de Senadores. El primer convenio de préstamo es un préstamo de $75 millones para la construcción y mantenimiento de caminos vecinales y puentes. El segundo convenio de préstamo es un convenio de préstamo de $154 millones para la construcción del sistema de cloaca y alcantarillado sanitario, conducción de aguas residuales y planta de tratamiento de la cuenca del lago Pacaraí, más otras acciones que se van a llevar adelante en 3 componentes diferentes de fortalecimiento del sistema del lago Pacaraí. La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de la Nación Luis Petengil, llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes de FEDEMIPYMES y ASOMIPYMES para analizar una propuesta de anteproyecto de ley que reforma el régimen de seguridad social para micro, pequeños y medianos empresarios y establece su carácter voluntario y promocional. Hoy tuvimos una mesa de trabajo exclusivamente para un anteproyecto de una ley que estamos viendo para las microempresas con el tema del Ministerio del Trabajo, con las obligaciones del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y también con el IPS. Entonces hicimos muchas consideraciones, pero no hemos llegado a ninguna resolución todavía. Vamos a enviarnos los pareceres de cada uno y en base a eso vamos a hacer un proyecto de ley. Esta es una mesa de trabajo nomás. Las microempresas tienen, por ejemplo, como en la ley sale que son microempresas, son empresas, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo dice que ellos tienen que presentar ciertos formularios cada tanto tiempo, etcétera, y hay multas si no se presentan, etcétera. Eliminar la burocracia, eso es lo que queremos. Eliminar toda la burocracia y que el IPS también nos dé la posibilidad de que aquel que quiera estar, está y el que no está, no está. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por el senador de la Nación Alfonso Noria, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el director del ente asesor, Marcelo Coronel. La comisión en su reunión ordinaria contó con 9 puntos, 2 declaraciones y 7 resoluciones. Lo que se refiere al proyecto de resolución se encuentra el proyecto que pide informe al Ministerio Público presentado por la senadora Lizarela Valiente Rodríguez. Y lo que atañe al proyecto de declaración se encuentra el que declara de interés educativo nacional la Expociencia Aurora 2026 presentada por la senadora Zeneida Delgado. Todos estos proyectos fueron analizados y aprobados por los miembros de la comisión. 2 proyectos fueron analizados por la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón. Así lo informó el director del ente asesor, José Escobar. Tuvimos 2 puntos en el orden del día. El primer punto fue una expropiación a favor del INDER, un inmueble en el distrito de San Pedro del Paraná, el departamento de Itapúa, lo cual los senadores presentes pidieron la postergación del mencionado proyecto para mejor análisis. El segundo punto fue una expropiación a favor del INDER en el departamento de Canindeyú, distrito Nueva Esperanza. Dicha finca, los senadores presentes dictaminaron por el rechazo debido a la inconsistencia en cuanto a documentaciones. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Como primer punto, se dio el acuerdo constitucional para la señora
Liana Esmilce Caballero Kraus para directora miembro titular del directorio del Banco Central. Como punto 1, la comisión recomendó el acuerdo para el cargo. Como punto 2, tenemos un ingreso de tropas, más bien 2 navíos de Brasil, el Piracema y el Lufada, para balizar el río desde Asunción hasta Mato Grosso para una mejor navegabilidad. También autorizó el ingreso de esos navíos la comisión. Como punto 3, una salida de tropas, 2 oficiales y 2 suboficiales para mantenimiento de paz en el Congo por las Naciones Unidas. Punto 4, tenemos el proyecto de ley que modifica el inciso 4 del artículo 7 de la Ley del Presupuesto General de la Nación. Es un proyecto que de alguna forma intenta que las comisiones vecinales que están en los distintos municipios del país puedan tener menos requisitos a la hora de las obras que quieren realizar, como empedrados, puentes, un montón de obras que de repente requieren los gobiernos locales. Y hay 2 dictámenes, en mayoría por la aprobación, es el proyecto de la senadora Isabela Valiente, y en minoría por el rechazo. La Comisión de Salud Pública y Seguridad Social, presidida por la senadora de la Nación Noelia Cabrera, analizó en reunión el proyecto de ley que declara estado de emergencia al Fondo de Enfermedad Maternidad del Instituto de Previsión Social, establece medidas excepcionales de gestión y autoriza mecanismos de financiamiento. El objeto principal del proyecto de ley es otorgar al IPS herramientas extraordinarias a los efectos de responder con mayor rapidez a esta crisis, permitiendo agilizar los procesos administrativos y asegurar la continuidad de los servicios en salud. Este proyecto de ley se ha sometido a consideración de los miembros, quienes han dispuesto de manera inmediata a convocar a una audiencia a los efectos de tener la información precisa a través del presidente del Instituto de Previsión Social, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación Antonio Barrios, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Hemos tratado 2 proyectos de leyes. Uno es la creación del Día de la Amistad con la República Hermana de Perú, que se establece el 25 de junio. Y el segundo punto del orden del día fue la resolución por el cual se crea la Comisión de Amistad Paraguayo-Mexicana. Esos son los 2 únicos puntos que tratamos el día de hoy. Estamos realmente con un cumplimiento estricto de toda la agenda, entonces cada vez nos quedan menos proyectos. El Pleno de la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó un contrato de préstamo suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2026. El documento se remite a la Cámara de Diputados. Este es un proyecto que responde a una alta prioridad dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2030, que consiste en la imperiosa necesidad de mejorar la transitabilidad en áreas rurales de la región oriental. Se trata de un crédito internacional entre nuestro país y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Banco Interamericano BID. Estamos hablando de un monto de $75 millones en un plazo de 22 años con un periodo de gracia de 8 años y 7 años de desembolso a una tasa basada. Asciende a 4.94 para el segundo trimestre y una comisión de compromiso de 0.50%. Por esa razón, compañero presidente y colegas, yo solicito la aprobación de este crédito de $75 millones. El Pleno de la Cámara Alta, en sesión ordinaria, autorizó el ingreso a aguas territoriales de la República del Paraguay de lanchas balizadoras de la Marina de la República Federativa del Brasil a los puertos paraguayos de Vallemí, Concepción y Asunción, y la autorización correspondiente para la salida al exterior del país del contingente paraguayo de suboficiales con destino a la República Oriental del Uruguay, a fin de realizar los ejercicios de predespliegue exigido por las Naciones Unidas y posterior despliegue a la misión en la República Democrática del Congo. Hemos hablado, visto, observado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no tiene ningún problema de fondo, ningún problema de forma. Entonces solicitamos la aprobación en relación a la autorización correspondiente de los 2 puntos. Punto 10.1, mensaje 397 y 398 del Poder Ejecutivo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación Javier Zacarías Irún, realizó una audiencia con los postulantes para ocupar los cargos de Contralor y Subcontralor General de la República. Comenzamos con las audiencias públicas para Contralor y Subcontralor de la República. 10 en total postulantes para la Contraloría y Subcontraloría de la República, personas realmente brillantes, con currículum excelente, todos ellos con maestrías, posgrado, algunos y la mayoría con 2 títulos universitarios. El vencimiento del Contralor y Subcontralor es del 1 de noviembre. 3 meses antes, dice la ley, nosotros tenemos que enviar a la Cámara de Diputados la terna de Contralor y Subcontralor. Nosotros vamos a tener un dictamen como cualquier otro dictamen, no es vinculante, eso tiene que ir al plenario y es el plenario el que finalmente elige una terna a Contralor y a Subcontralor. La Comisión Especial de Investigación sobre los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y posgrado presuntamente falsos o irregulares, presidida por el senador de la Nación, Patrick Kemper, recibió en reunión al titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, José Duarte, en prosecución de sus investigaciones. Recibimos al presidente Duarte de la ANEAES. Tuvimos un conversatorio muy interesante sobre el punto de vista desde diferentes perspectivas que hace la materia de la carrera que él dirige, como parte del programa que estamos desarrollando desde la comisión, que es en la primera etapa poder convocar a todos los representantes de las diferentes instituciones que hacen a la materia propiamente de la comisión. La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, llevó a cabo una mesa de trabajo con varios entes estatales para analizar el proyecto de ley que previene y sanciona el acoso escolar y el ciberacoso en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas en el nivel inicial, básica y media, y deroga la ley número 4633/2012. El día de hoy, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarela Valiente, convocó una mesa de trabajo con relación al proyecto de ley que previene y sanciona el acoso escolar y el ciberacoso en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas en el nivel inicial, básica y media, y deroga la ley número 4633/2012. Con relación a lo que hoy se planteó en esta mesa técnica, las instituciones enviaron sus propuestas de modificaciones y también quiero acotar que esta es la primera mesa de trabajo y vamos a ir avanzando con relación a las propuestas que ellos planteen. El senador de la Nación, Rubén Velázquez, vicepresidente de la Comisión de Prevención de Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, realizó una visita a los centros de rehabilitación en materia de adicciones, El Buen Fin y Veraca, ubicados en la ciudad de Asunción. Seguimos los trabajos de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico. En ese contexto seguimos haciendo nuestros recorridos, visitando los distintos centros de rehabilitación y hoy estoy visitando aquí la comunidad terapéutica Veraca justamente para conocer los trabajos de cerca que vienen haciendo en la recuperación de mujeres quienes cayeron con el vicio de las drogas.